El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Tomen asiento, mis hermanos y mis hermanas, en este momento. Durante todo el día hemos estado predicando acerca del misterio pascual de Cristo, acerca de la cruz de Cristo nuestro Señor. La primera predicación que Dios me regaló la oportunidad de compartir con ustedes llevaba como título La cruz más grande, es negarnos a nosotros mismos para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda predicación que les compartí antes de esta Eucaristía llevaba como título El poder sanador y liberador de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y si hubiésemos escogido una lectura más adecuada para poder compartir con ustedes esta Santa Misa, no hubiésemos podido encontrar otra que la misma liturgia nos propone a nosotros para este sábado 28 de septiembre. Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 9, versículo 43 hasta el 45. Y la Biblia pone un título muy especial: segundo anuncio de la pasión. Y esto es importante, porque el Señor Jesucristo les anuncia a sus apóstoles cómo va a morir. El Señor les anuncia la manera en que Él va a morir. Y esto es importantísimo, porque si ustedes se ponen a pensar, lo que significaba la cruz en la época de Jesús, para un judío era algo terrible. Ya se los dije, la cruz significaba signo de ignominia, signo de oprobio, signo de escándalo, de locura, signo de impureza, signo de maldición. Para un judío la cruz era algo negativo. Para un judío la cruz era donde el imperio de turno, en este caso el imperio romano, castigaba a las personas más malas, a los bandidos, a los ladrones, donde castigaba a las personas que sencillamente sobraban para el imperio y tenían que matarlo de la manera más atroz. Hoy en día podemos buscar cómo el mundo también ejerce la pena de muerte. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, al menos en las películas, en las movies, ve uno la cámara de gas, ve uno la silla eléctrica, entre otras cosas. Y la gente que son llevadas a estos lugares, según dicen, son personas malas. Y cuando una persona ve que alguien está siendo sometido a la pena de muerte, algunos pensarán, se lo merece. ¿Por qué? Porque es malo. De la misma manera tal vez pensaron de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón es que los apóstoles no entendían la manera en que iba a morir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ellos creían en Jesús como el Mesías. Ayer escuchábamos la profesión de Pedro: tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Cristo, el que ha de venir. Y ellos esperaban a un Mesías glorioso, a un Mesías que viniera en un caballo, en una espada, y viniera a instaurar el reino a través de la fuerza, a sacar a los enemigos, a los romanos, a vencerlos con la espada, con la fuerza, y a instaurar la paz. Esto es lo que esperaba los judíos de la época, entre ellos
sin excluirlos de ninguna manera, los apóstoles esperaban que viniera este Mesías y por eso querían coronarlo. Si ustedes leen en algunas partes del Evangelio, cada vez que el Señor hace algo portentoso, lo quieren nombrar rey, lo quieren coronar y el Señor sencillamente se escapa, escabulle, porque el reino que Jesús ha venido a instaurar no es como ellos lo estaban pensando, sino que el Señor, el reino lo tenía pensado de otra manera. Y por eso en la Biblia el Señor les anuncia su pasión, les anuncia cómo va a morir, de qué manera va a morir. ¿Y saben cuántas veces lo hace el Señor? Lo hace por 3 ocasiones. La primera ocasión la vimos el día de ayer. Según el evangelista San Lucas, después de la profesión de fe de Pedro, el Señor anuncia por primera vez su pasión. Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice el Señor: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Entonces el corazón de los apóstoles se entristeció, se llenaron de tristeza. Después el Señor les da las condiciones para seguirlo, que toca tomar la cruz y seguir al Señor, y el corazón de los apóstoles se entristece aún más. Entonces, ¿qué hace el Señor? En la pedagogía de Jesús, el Señor hace algo extraordinario. El Señor se transfigura delante de estas personas. ¿Y cuál es el sentido de la transfiguración? El sentido de la transfiguración es el siguiente. Creo que, si no estoy mal, el 6 de agosto la Iglesia Católica celebra la transfiguración de Cristo nuestro Señor, y allá en Tierra Santa, en el monte Tabor, es el monte que la Iglesia Católica dice que es el monte de la transfiguración. Y cuando uno lee el prefacio para la solemnidad de la transfiguración del Señor Jesucristo, dice que el corazón de los apóstoles se entristeció por el mensaje de la cruz, y entonces el Señor les da una muestra, un anticipo de su gloria, un anticipo de lo que van a vivir los apóstoles cuando estén delante del Señor, allá en la gloria del Señor, y entonces se transfigura el Señor delante de sus apóstoles. Y en la transfiguración sucede algo importantísimo. Dice que mientras el Señor estaba orando, vino una blancura fulgurante, se aparecieron 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecieron en gloria y hablaban de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías le hablaban a Jesús acerca de la manera de cómo él iba a morir. Algunos biblistas dicen que el Señor Jesucristo, escúchenme muy bien, no sabía de qué manera se iba a entregar, dicen algunos biblistas. El Padre lo había mandado para redimir al hombre, un sacrificio, pero sencillamente él no sabía, tenía vestigios. Sin embargo, el Padre envía a Moisés y Elías para decirle de qué manera es que va a morir nuestro Señor Jesucristo, que se va a entregar a una muerte, y una muerte en la cruz. Y entregándose en esta muerte en la cruz es que va a redimir, va a salvar al hombre. Es decir, el Señor en la cruz nos da vida y vida en abundancia. Amén. Fuertes aplausos a Jesús nuestro Señor. Les anuncia la pasión, el corazón de los apóstoles se entristece, el Señor Jesucristo se transfigura, muestra su gloria para que se alegren por la gloria venidera, y después de que bajan de este monte de la transfiguración, del monte Tabor, el Señor por segunda vez les anuncia la pasión, que es lo que nosotros hemos escuchado hoy en el Evangelio. El Señor baja del monte Tabor, del monte de la transfiguración, se encuentra con un endemoniado epiléptico. El papá de este niño lo había llevado para que los apóstoles lo exorcizaran, y ellos habían tenido un exorcismo fallido, no habían podido expulsar a este demonio. Se preguntan que por qué no habían podido, y el Señor dice: hay espíritus que solamente salen con oración y con ayuno, y viene el Señor Jesucristo
a dar el segundo anuncio de la pasión. Y escúcheme muy bien, cómo está embotado el corazón de los apóstoles, que no entienden de qué manera se va a entregar el Señor. Es una locura. Locura para los judíos, escándalo para los gentiles, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 25. Una locura, un escándalo. No entendían. Y es lo que dice el evangelista. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, expulsaba demonios, sanaba los enfermos, escogía discípulos, los enviaba, les ponía condiciones. Ellos estaban maravillados por todas las cosas que hacían. Entonces Jesús aprovechó y dijo a sus discípulos: pongan en sus oídos estas palabras. Qué interesante esto. Pongan en sus oídos estas palabras. ¿Cuáles palabras? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba como velado su sentido, de modo que no comprendían y temían preguntarle. ¿Y por qué no entendían? Porque no cabía en la cabeza de un judío, de estos apóstoles, que Jesús muriera de esta manera. Y entonces el Señor Jesús tiene que explicarles, darles vestigios, hablarles claramente de que ahí no va a terminar todo, en la cruz no termina todo. El Señor va a pasar por la cruz, pero siempre el Señor termina con este botón de oro. Pero al tercer día resucitará. Es decir, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Para que haya gloria tiene que haber cruz. La pregunta es, ¿y en este momento en cuál se encuentra usted? ¿Usted está en este momento pasando por la cruz o viviendo tal vez la gloria? ¿En qué situación se encuentra usted? Algunos de ustedes dirán: Padre, yo me siento en este momento crucificado, Padre. Yo en este momento me siento pasando por la crucifixión, por la agonía, Padre. No se preocupe. Mi mamá decía que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Después de los dolorosos vienen los gloriosos, y después de los gloriosos vienen los luminosos. Si usted está pasando en este momento por el dolor, le tengo una buena noticia: ese dolor se va a acabar, y después de que eso cese, va a venir sobre su vida la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Mira qué interesante esto. Después de que el Señor les anuncia por segunda vez que Él va a subir a Jerusalén y que va a ser matado, muerto en manos de los judíos, el Señor Jesucristo toma la firme decisión de subir a Jerusalén. Después de que el Señor les anuncia la pasión, dice Lucas 9:51, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Esto es interesantísimo. El Señor se afirma en la voluntad de ir a Jerusalén, porque los apóstoles no querían que el Señor fuera a Jerusalén. ¿Y por qué no querían que el Señor fuera a Jerusalén? Porque iba a ser muerto, porque lo iban a matar. Sin embargo, el Señor se afirma en su decisión de ir a Jerusalén. Y en el capítulo 9, versículo 51, encontramos la subida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y de ahí en adelante, todos los lugares por donde el Señor va pasando, el Señor va enseñando, el Señor va sanando, el Señor va liberando, el Señor va haciendo prodigios, el Señor va haciendo milagros, el Señor va dando enseñanzas, hasta que el Señor llega a Jerusalén. Mira qué importante esto. Todos los evangelistas, en los primeros capítulos del Evangelio, desde que el Señor toma la decisión de subir a Jerusalén, hasta que el Señor llega a Jerusalén, le dedican mucho espacio a la Sagrada Escritura. Sin embargo, desde que el Señor llega a Jerusalén en adelante, solamente transcurren 8 días. Vean lo importante de esto. Un ejemplo, San Marcos. Marcos tiene 16 capítulos. Los primeros 10 capítulos se los dedica San Marcos
a la vida pública de Jesús. Se lo dedica a la subida de Jesús a Jerusalén. Y los últimos 6 capítulos se lo dedica a los últimos 8 días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Jerusalén. Acuérdense que cuando el Señor llega a Jerusalén, nosotros celebramos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos que el Señor entra. Ese domingo el Señor entró y el siguiente viernes lo estaban matando. Y el siguiente domingo el Señor estaba resucitando. Vean lo importante de estos últimos capítulos, que se le dedican 10 capítulos a los 3 años de vida pública y los últimos 6 capítulos a los últimos 8 días de nuestro Señor y Salvador Jesús. Lo mismo hace el evangelista San Lucas. San Lucas tiene 24 capítulos. El Señor llega a Jerusalén en el capítulo 19, versículo 28 en adelante, encontramos el ministerio de Jesús en Jerusalén, los últimos 8 días. Sin embargo, antes de entrar, el Señor al último pueblo habitado antes de Jerusalén, que se llama Jericó, el Señor anuncia por tercera y última vez su pasión, según el evangelista San Lucas en el capítulo 18, versículo 31, San Mateo en el capítulo 20, versículo 17 y San Marcos en el capítulo 10, versículo 32. Antes de que el Señor entre a Jericó, los 3 evangelistas convergen en que el Señor da por última vez el anuncio de su pasión, y es la tercera vez que la encontramos en el Evangelio. Dice el evangelista San Lucas: tomando consigo a los 12 les dijo, miren, que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Le entregarán a los gentiles y será objeto de burla, insultado y escupido, y después de azotarle, le matarán, pero al tercer día resucitará. Y dice la Biblia, ellos no comprendieron nada de esto, no captaban el sentido de estas palabras y no entendían lo que decía. Vea qué interesante esto. Ahora, ¿por qué no entendían lo que el Señor les decía? ¿Por qué? Porque para un judío eso era una locura. Una locura. ¿Cómo nos va a redimir en una cruz? Si esperamos un Mesías poderoso, en caballo y en espada, que venga a instaurar el reino a la fuerza. ¿Y cómo nos sale de que todos estos 3 años que lo hemos acompañado se van a acabar porque este hombre va a subirse a una cruz para entregar su vida? Esto es imposible. Y entonces no entendían, no cabía en la mente de los apóstoles. Y no entendieron, hermanos, no entendieron. Por esa razón fue que lo abandonaron, hermanos. Cuando llegó el momento, llegó la hora de ser apresado. Algunos evangelistas dicen que el monte de los olivos, otros dicen que el huerto de Getsemaní. La verdad es un mismo lugar, es una montaña. Arriba se llama el monte de los olivos y abajo queda un huerto, que es el huerto de Getsemaní. Cuando Judas vendió al Señor, cuando llegaron los soldados del sumo sacerdote, Anás y Caifás, y apresaron al Señor en este lugar, todos se dispersaron, todos se fueron, todos lo abandonaron, menos uno, que era el discípulo amado. Y la Biblia no dice que se llama Juan. Bueno, en alguna parte del capítulo 21 dice yo soy ese discípulo amado, pero en el capítulo 19, donde dice que el único que estaba ahí junto a la Virgen María, 5 personas, junto a la cruz de Jesús estaban, escúchenme muy bien, María su madre, María la hermana de su madre, María la Magdalena, María la mujer de Cleofás y el discípulo amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia no dice que es Juan, dice que es el discípulo amado. Y esto dicen algunos biblistas que es como una figura para que nosotros pongamos el nombre. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Será que hemos entendido el sentido verdadero de la cruz de Cristo? ¿Será que hemos entendido verdaderamente lo que el Señor nos quiso decir a través de su predicación y lo que hizo el Señor al morir ahí colgado de este madero? ¿Será que hemos entendido o sencillamente no hemos entendido el mensaje de la cruz de Cristo? Los protestantes no lo han entendido. El mensaje de Jesús está vetado para ellos. Nosotros leemos esto y lo podemos aplicar a los protestantes. Ellos no comprendieron nada de esto.
no captan el sentido de estas palabras y no entendían lo que le decían y se van en contra de la cruz de Cristo. Viven, como diría el apóstol San Pablo, como enemigos de la cruz de Cristo. Sin embargo, hay un texto bíblico que a mí me encanta y está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que yo se los quiero leer a todos y a cada uno de ustedes para que ustedes hagan parte de aquellos que hemos entendido verdaderamente el mensaje de la cruz de Cristo. Y dice San Pablo: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, una locura para los que no entendieron el mensaje, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Vea que el mismo Pablo se mete en el grupo de aquellos que entienden el mensaje de la cruz. Para nosotros, dice San Pablo, para nosotros, para los que nos salvamos, el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz es fuerza de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. ¿Hemos entendido el mensaje de la cruz? ¿Será que estamos dispuestos a abrazar la cruz de Cristo? Vea que la Iglesia Católica el Viernes Santo, y eso es algo que critican los protestantes porque no entienden, está vetada su mente. La Iglesia Católica el Viernes Santo no adora la cruz. No adora la cruz. Que la cruz no es Dios, es el altar donde muere Dios. Y si el Antiguo Testamento, el altar donde era inmolado el cordero, era sagrado, como se los leí en el Levítico 16, 19 y 20, ¿cómo no va a ser sagrado este madero donde el Señor puso su trono de gloria, donde el Señor vence al demonio, donde el Señor inaugura la Iglesia Católica? ¿Cómo no va a ser bendito esto? Pero nosotros no adoramos la cruz. La cruz tampoco es maldita, como dicen los protestantes. La Biblia no dice maldito el madero, maldito el que cuelga en un madero, porque se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición, dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, hermanos y hermanas, la Iglesia Católica el Viernes Santo adora el misterio de la cruz. Y esto es importantísimo, el misterio redentor. El misterio de la cruz es lo que la Iglesia Católica adora. Y cada vez que usted vea una cruz, tiene que llorar de alegría y tiene que saltar de gozo y tiene que brincar, hermanos, lleno de un arrebatamiento espiritual, porque en ese lugar es que el Señor nos redimió. Este lugar es el lugar que escogió nuestro Señor y Salvador Jesucristo para arrancarnos de las garras del diablo y para ponernos en sus santas y venerables manos. Y gracias a que el Señor Jesús se subió en esa cruz, es que usted y yo hoy podemos tener vida y en abundancia, podemos entrar al cielo y podemos creer en la vida eterna. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Ahí nos redimió Jesús. Pero los apóstoles no entendían. Yo me meto en la psicología de los apóstoles. Y es normal, esperaban otra cosa. Sin embargo, cuando viene Pentecostés, entienden todo lo que el Señor les ha dicho, porque se cumple la profecía del mismo Señor en el discurso de la última cena. Cuando venga el Espíritu Santo, dice el Señor en San Juan 16, Él los va a guiar hacia la verdad plena. Los va a guiar hacia la verdad plena. Por eso entendieron los apóstoles el mensaje de la cruz. Y por eso San Pablo decía: de nada me glorío sino en la cruz de Cristo. Nosotros los salvos creemos en el poder, en el mensaje de la cruz. La cruz para los que se pierden es una locura, es signo de impureza, signo de ignominia, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Ojalá que nosotros entendamos el mensaje de la cruz de Cristo y no dejemos que la cruz de Cristo desaparezca de nuestras vidas, desaparezca de nuestras familias. Ojalá que en los dinteles de nuestras puertas, en lugar de colgar herraduras, en lugar de colgar matas de sábila, en lugar de colgar cuarzos, en lugar de colgar patas de conejo, en lugar de colgar cualquier porquería, colgara de los dinteles de nuestra puerta la cruz de Cristo. Y cada vez que viéramos esa cruz, pensáramos en el precio de nuestra redención. Una vez yo iba llegando a una casa, a una señora, y la señora me dijo: padre, yo quiero que usted me ponga esta cruz ahí en la puerta para que se salga el demonio. Yo le dije: madre, ¿y si está dentro, cómo se va a salir? Hay que expulsarlo primero.
Y entré a la casa de esta señora y, uy, Dios mío, Jesús de mi vida, Rey de reyes y Señor de señores. Saqué como 4 bolsas así de grandes de puro amuletos, hermano. Puro amuleto. Dios sabe que no les miento. Cuarzo, limones, estas manillas con ojos, una imagen de la muerte. Ustedes saben que yo he visto así de hábito y me pongo mi capucha así cuando quiero orar por los niños. Yo, oh, niño, te voy a orar. Y entonces tenía imágenes de la muerte y la señora me decía, me había dicho a mí, ay padre, que yo en mi casa tengo un santito igualito a usted, me decía. Y yo con esa emoción de ver cuál era el santito, y no era una imagen de la muerte. Tenía una montada en un caballo así, una cosa impresionante. 4 bolsas de amuletos. Después de que le exorcicé esta casa, le purifiqué en el nombre de Jesús ese lugar, sacando todos estos amuletos, fetiches, talismanes. Después, si le puse la cruz en el dintel de la casa, le dije, hermana, yo la felicito, porque como dijo el Señor a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Fuertes aplausos. No nos dejemos robar la cruz. No nos dejemos robar la cruz. Que la cruz no desaparezca de nuestras vidas. Pórtenla con alegría. Pónganse en un rosario. Que el rosario tenga una cruz. Ay, padre, que me gusta que el rosario tenga la medalla de San Benito. Póngasela atrás, es bonito. Pero que el rosario tenga una cruz. Porte la cruz, cómprese una cruz, cargue la cruz. Que seamos testigos verdaderamente de que el Señor Jesús nos ha redimido. Y voy a terminar con un cuento muy bonito, muy hermoso. Dice que cierto día un niño quería un barco. Y su papá le construyó un barco con sus propias manos. Lo creó, lo armó y se lo entregó al niño. Y entonces el niño muy feliz se fue para el mar, así parecido a esta alberca, se fue para el mar y soltó el barquito y empezó el barquito a navegar. Y de repente llegó una ola y ¡fu! Se comió el barquito, se lo tragó y se le perdió. El niño lloró mucho, lloró muchísimo. Y el papá siempre quedó con ese pesar del barquito que había perdido su hijo. Y cierto día, pasado muchos años, el papá iba pasando por el frente de una tienda donde vendían artículos de segunda. Y el papá vio en la vitrina principal ese barquito, el barquito que él había construido. Y se lo compró el hijo. Se lo compró y le dijo, niño, hijo mío, te tengo una sorpresa. Y le entregó el barquito. El niño al ver el barquito lo abrazó con ternura y dijo, barquito mío, eres doblemente mío. Primero, porque te creé y segundo, porque te compré. Y ese barquito es usted y ese barquito soy yo. Dios nos ha creado. Y el Señor que nos creó nos puso ahí en el jardín. Pero llegó un enemigo, una ola terrible, ¡buah! Nos arrastró, nos separó de las manos de Dios. Y Dios estaba triste de una u otra manera porque su criatura estaba como enemigo lejos. Una ofensa terrible, dice la vigilia pascual, bendita culpa que mereciste tan grande Redentor. La única manera de que ese barquito pudiera ser redimido, usted y yo, era que Él mismo se entregara. Y el Señor lo decidió. El Señor vino y se entregó. Y hoy el Señor nos puede abrazar a nosotros con ternura y nos puede decir viéndonos a los ojos, barquito mío, hijo mío, eres doblemente mío. Primero, porque te creé y segundo, porque te compré con mi sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Valemos precio de sangre. Nada caduco, ni plata, ni oro, ni nada. Valemos la sangre de Dios, hermano. Jesucristo derramó la sangre para que nos tuviésemos vida eterna. Y si el demonio quiere venir a robarnos, le decimos, one moment, please. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Usted no puede conmigo, porque yo ya fui redimido por la sangre de Cristo y por sus llagas hemos sido sanados y por su sangre hemos sido liberados. Aleluya. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Nosotros sí entendimos el mensaje de la cruz. La Virgen María también. Ya que hay una historia que me la contó un padre, Claudio Barbud, cuando estuvimos predicando en El Sembrador, el segundo Congreso Católico, y él me hablaba acerca de la divina voluntad. Y él me hizo una pregunta, aunque el Papa Benedicto XVI dice otra cosa en algún escrito. Pero él me dijo, padre, le voy a hacer una pregunta.
Cuando el Señor estaba siendo crucificado ahí, bueno, estaba delante de Poncio Pilato, y le dan la sentencia, empieza el pueblo a gritar, crucifícalo, 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 crucifícalo. Le voy a hacer una pregunta, me dijo este padre. ¿La Virgen María también gritó, crucifícalo, sí o no? Yo dije, no, padre, ¿cómo va a gritar la Virgen María eso? Me dijo, pues según Luisa Picarreta, en la divina voluntad, la Virgen María sí gritó, crucifícalo, crucifícalo. Yo dije, ¿y por qué? Dijo, porque la Virgen María sí entendió el mensaje de la cruz. Ella sabía que esa era la manera en que el Padre tenía dispuesto para que su Hijo redimiera al hombre. Y aunque le dolía, aunque sabía lo que estaba diciendo, lo dijo y lo gritó. Tal vez con el corazón desgarrado, tal vez con el corazón en la mano. Sin embargo, ella sabía que su Hijo no mentía. Y él dijo que si él moría, el tercer día resucitaría. Y ella fue una de las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Por eso la Virgen María gritaba, crucifícalo, porque sabía que si su Hijo moría, al tercer día iba a resucitar. ¡Aleluya! ¡Viva la Virgen! ¡Qué mujer tan tremenda, hermano! Y perdónenme, yo sé que tengo que acabar la misa, pero es que a mí me emociona hablar de la Virgen. La Virgen María que vio a su Hijo nacer, la Virgen María lo vio caer en ese madero. Y la Virgen María pasó también por despreciada, pasó también por impura, pasó también por maldita de Dios, porque su Hijo era un despreciado, era un impuro y era un maldito. Sin embargo, la Virgen María lo acompañó hasta las últimas consecuencias, porque ella es la discípula fiel. Y el que quiera ser discípulo mío, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Y terminó el Padre diciéndome una palabra que todavía la tengo aquí en mi mente. La Virgen María no se enloqueció en ese momento, dice el Padre, porque estaba regida bajo la divina voluntad. La divina voluntad. Hoy nosotros debemos regirnos bajo la divina voluntad y debemos entender verdaderamente el mensaje de la cruz de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.